Buenos días, espero que se encuentren bien y pues vamos a dar inicio al servicio del día de hoy. Entonces acompáñenme a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por otro día más de vida, Dios. Te pedimos primeramente que nos perdones por todo lo malo que hemos hecho, Dios, y que bendigas el servicio del día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Cordero de
al mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu libre en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Tú, yo soy, Señor. Y tú, yo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti.
lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tú, yo soy, Señor. Sí, Señor, tú eres el Señor, tú eres el Señor de todo, Señor, y pues pedimos que tú seas nuestro Señor, Señor, que no es simplemente un nombre o un título, pero que verdaderamente sea Señor de nuestras vidas, Señor, que podamos rendir todo a ti, Señor. Gracias por quién eres, por tu perdón. Pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Tu voz me guía.
como dice esta alabanza, Señor, día con día, Señor, tú nos guías a tus pies, Señor. Y te damos gracias por eso, Padre, porque aunque no tenemos ahorita la oportunidad de reunirnos, Dios, tú nos das las herramientas, Señor, para de alguna manera, Señor, que tu palabra viva llegue a nuestros oídos. Padre, gracias por eso, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Llena de bendición, Padre, a nuestro pastor. Señor, también guíalo, Padre, para que él pueda nosotros, Señor, en su rebaño, Señor, darnos palabra lo que tú nos quieres dar, Señor. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues buen domingo. Espero que estés reunido con tu familia para pues estar aquí con nosotros, acompañándonos, aunque de lejos, en este servicio. Y pues vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Estamos en capítulo 14. Hoy veremos del versículo 26 al 42. Y si tomas notas a este mensaje, le puse: Jesús irá delante de vosotros. Pero antes de pasar a la enseñanza, solamente pues recordar algunas de las actividades que estamos teniendo en línea. Y bueno, lunes 7 p.m. estamos teniendo los discipulados por Zoom. Pues creo que ahí la llevamos. Nos estamos acostumbrando a usar la plataforma, a usar el medio, pero yo creo que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Igual los jóvenes, si tienes entre 13 y 25 años, los viernes a las 7:30 se están reuniendo para estudiar el libro de Primera de Samuel. Así que pues conéctate, pídenos la clave, pídenos el acceso para que puedas conectarte y pasar un tiempo en la palabra. Pues también estamos viniendo los lunes para recoger diezmos y ofrendas. Y pues gracias porque ustedes están pues siendo obedientes al Señor y pues hemos estado recibiendo tus ofrendas los días lunes de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Igual pues me han estado pidiendo un número de cuenta o algo así, no lo tenemos. Así que si te interesa, puedes venir el lunes de 11 a 2. También ahí estamos recibiendo tus peticiones de oración. Y creo que de momento son todos los anuncios. Pues seguimos en espera de que pase esta contingencia para pronto podernos congregar una vez más en este salón, en este lugar. Entonces, pues mientras las cosas no cambien, pues seguimos teniendo nuestro servicio en línea y espero que esté siendo de bendición para ti. Entonces, recibe un abrazo ahí en casa. Ya los extrañamos mucho por acá. Ya anhelamos estar aquí en este salón reunidos, cantando, alabando, escuchando su palabra, compartiendo por ahí el café, el pan. Entonces, pues esperemos sea pronto, esperemos que para el próximo mes ya nos den oportunidad de estar reunidos. Y pues son todos los anuncios. Toma nota de las actividades e intégrate a cada una de ellas. Entonces, Marcos 14, versículo 26. Voy a leer los primeros 2 versículos de la porción de hoy, los primeros 3, y después oramos y comenzamos. Dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Entonces,
pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Pues Dios bueno y Padre bueno, nuevamente, Señor, venimos a ti en oración para encomendar este tiempo a ti, para pedirte, Espíritu Santo, que dirijas, Señor, esta enseñanza, Señor, que pongas tus pensamientos, Señor, tus palabras en mi boca, Señor, que lo que quieres que hoy sea dicho, Señor, salga o venga de tu Espíritu, Señor. Y pido, Señor, que allá en casa, Señor, nuestros hermanos tomen este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra, para dejar que tú, Señor, pues nos hables, Señor, para escuchar tu voz, Señor. Si hay algo, Señor, que el día de hoy tengamos que poner en práctica, Señor, si hay algo que tú quieras transformar en nuestros corazones, Señor, pues te lo pido que así lo hagas, Señor, que la palabra no vuelva vacía, Señor, a nuestras vidas, Señor, que pongamos por obra, Señor, lo que hoy tú nos vas a decir en estos versículos. Te pido, Señor, también que bendigas a mis hermanos en sus casas, que los guardes, Señor, que los protejas, Señor, y pues que supla, Señor, sus necesidades, Dios. Así que, Padre, todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, no teniendo, Señor, mejor lugar a quien acudir, sino solo a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues a partir de capítulo 14 empezamos a ver a Jesús en ese jueves, ¿no? En su última noche. Por ahí vimos la semana pasada el relato de cuando María unge a Jesús con este perfume de nardo caro. Vimos también cómo Judas se ofrece a entregar a Jesús, va con los principales sacerdotes y con los fariseos para decirles que él puede entregarles a Jesús, que él puede llevarles a Jesús para, pues precisamente para cumplirse lo que nuestro Señor Jesucristo había estado hablando, que era que tenía que padecer, que tenía que morir, y vemos a Jesús ofreciendo a Jesús. Vimos también cómo es que están en esta última cena, cómo es que preparan la cena de la Pascua, comparten el pan, y al final vemos lo que el Señor, o lo que conocemos como la Santa Cena, la Cena del Señor, cómo es que recordamos ese nuevo pacto que Dios hizo con nosotros a través de su cuerpo, a través de su sangre, un pacto de salvación, un pacto definitivo, donde aquel que cree en el sacrificio de Cristo, aquel que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, pues viene de muerte a vida, y ya no hay nada que nos arrebate del amor de Cristo. Y entonces estamos en esta última noche de Jesús con sus discípulos, y el día de hoy vamos a ver cómo es que el Señor vuelve a anunciar su muerte, pero ya es casi inmediato, ya no falta mucho. Vemos a Pedro con el Señor diciéndole, pues Señor, si tú dices que todos van a correr y todos van a huir, yo no lo voy a hacer. Pero el Señor le dice también que Él lo va a negar. Vemos a Jesús orando en el Getsemaní, o veremos a Jesús orando en el Getsemaní, su angustia, el terror que tenía en esa noche. Lucas nos dice que estando Él en agonía, pues sudó sangre. Y hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver estas dos historias en el Evangelio de Marcos. Entonces acompáñame ahí a versículo 26 nuevamente, y dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Están cenando, termina esta Pascua, terminan de celebrar la Pascua, y dice que salen camino al monte de los olivos. Pero antes de dejar el lugar donde estaban reunidos, dice que estaban cantando un himno.
¿Y qué estaban cantando los discípulos y Jesús? Bueno, se dice que en la Pascua se cantaban del Salmo 116 al 118. Y acompáñame ahí a Salmo capítulo 116. Y vamos a leer algunos versículos, porque esto que Jesús está cantando es lo que está próximo a suceder, es lo que está próximo a vivir. Y ahí los primeros versículos de Salmo 116 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por lo tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol, angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Y estos versículos reflejan lo que precisamente ahorita leeremos, ¿no? Esa angustia de Jesús en el huerto del Getsemaní por lo que se venía. Y el Señor entonces está cantando estos himnos con sus discípulos. En el Salmo 117 dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. No solamente Jesús está cantando, sino en este capítulo 117 nos invita a nosotros a alabar a Jehová. Dice: naciones todas, pueblos todos, alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Imagínate, Jesús estaba por ser angustiado, por ser afligido, por padecer su cuerpo, su espíritu, y aún el Señor está diciendo que tiene un Dios misericordioso, ¿no? Y muchas veces en tribulaciones, cuando estamos en dolor, cuando estamos en angustia, a veces lo que menos pensamos es en alabar al Señor, o a veces lo menos que pensamos es tal vez que tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno por la situación en la que estamos viviendo. Pero el Señor nos invita a alabarle a Jesús. El Señor Jesús nos invita a alabar a Dios porque Él es misericordioso. Jesús sabía que Dios iba a tener misericordia de su vida a pesar de lo que estaba por vivir. Y ahí dice en capítulo 118: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Y el Señor está cantando estos 3 salmos con sus discípulos, y me gusta esta escena, imaginarme esta escena. Imagínate, ¿no? ¿Cómo es que sonaba la voz de Jesús? ¿Cómo es que Jesús cantaba a Dios? ¿Sabría cantar? ¿No sabría cantar? O tal vez era la mejor voz que ha existido y nunca la hemos escuchado. No lo sabemos, pero sus discípulos pudieron escuchar a Jesús cantar. Ahora, tú podrías cantar a Dios, cantar a su gloria, a su honra, sabiendo que algo malo te viene, sabiendo que viene una angustia tan grande. ¿Podrías estar ahí cantando, alabando, o estarías preocupado por lo que se viene? ¿Estarías pensando una y otra vez en lo que va a suceder pronto, si lo supieras, ¿no? Y Jesús sabía lo que venía para Él, y Él canta con gozo, con alegría estos salmos. Y yo creo que es un ejemplo para todos, y creo que también nos enseña a todos que la alabanza, que abrir nuestros labios a Dios es algo importante, que no nos podemos quedar callados
ante un Dios que nos ha dado todo, que ha creado todo, que nos ha dado una salvación tan grande, creo que no podemos quedarnos callados. Creo que el Señor dice en su palabra que nos hizo a su imagen y semejanza. O sea que si yo puedo hoy cantar es porque Dios canta. Imagínate la voz de Dios cantando. Imagínate ese momento, pero muchas veces en angustia, en dolor, lo que menos queremos es alabar a Dios. Es alabar a Dios. Y el Señor nos muestra aquí que cuando más angustiados estamos, cuando más débiles estamos, tenemos que cantar a Dios. Tenemos que alabar a Dios. Disculpa, pero que lo diga nuevamente, pero en estos versículos de Marcos 14, con lo que viví con Gaby, vienen muchas cosas a mi memoria. Vienen muchas cosas que he aprendido en medio de esa tribulación y que las puedo ver aquí, ¿no? Y una de esas es que pues Gaby, muchas veces cuando más tenía dolor, cuando ya no podía, pues sí, cuando no podía sostenerse y que eran tal vez las 3, 4 de la mañana, ella dormía abajo en el sillón, yo dormía en el cuarto con Oli, y a veces a las 3, 4 de la mañana escuchaba voces y despertaba y decía, ¿qué pasa? Y eran mi suegra y Gaby cantando alabanza a Dios, cantándole al Señor. Aún en dolor, lo que ella hacía era alabar a Dios, y eso me impactaba mi vida. Eso es impactante porque muchas veces vienen cosas y lo que menos queremos es honrar a Dios, es alabarle. Buscamos tal vez la solución al problema, buscamos tal vez cómo salir de ese dolor, pero para mí era un ejemplo, para mí era impactante ver a alguien que no podía sostenerse levantar su voz a Dios. Y Cristo ahí está. Él sabe lo que viene en minutos. Él sabe que Judas ya salió a traicionarlo y que en un momento vuelve para ir por él. Y en vez de esconderse, en vez de preocuparse, aunque lo vamos a ver angustiado, Él está alabando a Dios. Y a nosotros el Señor, pues domingo tras domingo, nos permite tener un tiempo en canción. Y sabes, no solamente aquí, pero deberíamos de alzar nuestra voz a Jesús, alzar nuestra voz a Dios. La palabra nos enseña que le cantemos a pesar de las circunstancias. Y entonces también no mencionar, pues a lo mejor dices, ¿no? Pues yo no tengo voz para cantar. La voz que Dios me ha dado, pues no. Recuerdo que a Pastor Héctor, pues yo le echaba mucha carrilla, ¿no? Cuando cantaba, ¿no? Porque, amigo, si me estás oyendo, pues cantabas feo. Pero una vez platicando eso, le dije, amigo, yo creo que como cualquier ofrenda que se hace a Dios, la música, el canto, Dios ve el corazón, Dios ve el gozo que hay en él, ¿no? La alegría que tú puedes. Y le dije, estoy 100% seguro de que yo estando enfrente aquí en esta tarima, a veces cantando en la alabanza, mi oración, mi ofrenda, mi adoración, mi ofrenda no era digna. Y a lo mejor tú allá del otro lado, con una voz que a lo mejor dices, no, pues no canto, pero que viene con un corazón agradecido, con un corazón humilde, humillado, el Señor la recibe. El Señor la recibe, así que tu voz es lo de menos. Tu voz es lo de menos. Cuando tienes un corazón dispuesto para alabar a Dios, eso cuenta más para el Señor. Como cualquier otra ofrenda que le hacemos, el Señor quiere que vengamos a Él agradecidos, que vengamos a Él con un corazón contrito, humillado y alegre.
Entonces Jesús está cantando y terminan de cantar, salen al monte de los olivos, y en capítulo 27 y 28 dice: entonces Jesús les dijo: todos escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y vemos dos cosas en estos versículos. La primera, que Jesús sabía la soledad por la que iba a pasar. Aquí les dice: todos se van a escandalizar, y esta noche, como está escrito, y está mencionando Zacarías 13:7, como está escrito, me van a dejar solo, las ovejas se van a ir. Entonces Jesús sabía que Él iba a pasar todo este momento de angustia, todo este momento de dolor solo. Pero no solamente vemos eso, ¿no?, que menciona en Zacarías 13:7, sino también dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor en este momento dice: va a pasar todo esto feo, se va a poner dura la cosa, pero después de que eso pase, me van a ver resucitado y voy a ir delante de ustedes. Entonces Jesús le da esperanza a sus discípulos. El Señor está ya mirando más allá de la cruz. Ya está viendo lo que viene. No solamente está pensando en ese momento difícil por el cual va a padecer, sino está viendo hacia adelante. Y Juan 16 al 22 nos dice esto: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y el Señor les está diciendo: lo que viene va a ser difícil, lo que viene va a ser duro. Ustedes se van a entristecer, se van a lamentar por lo que van a hacer, porque todos van a correr, todos van a abandonar a Jesús. Judas lo va a traicionar. Dice: todos van a llorar, todos se van a lamentar, pero después de que pase eso se alegrarán. Y se iban a alegrar porque iban a ver a Jesús resucitado. Más adelante veremos cómo es que se encuentra nuevamente Jesús resucitado en medio de ellos. Y pone el ejemplo de una mujer en parto, ¿no? Dice: cuando la mujer esté en parto, les duele horrible. Les duele que no sé cómo aguantan. Pero cuando termine ese parto y ven a su hijo, todo el dolor se olvida por esa felicidad de tener a su hijo entre sus brazos. Y entonces el Señor aquí les está diciendo esto, ¿no? En Marcos les dice: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y el Señor les dice: la van a ver muy dura, la van a ver muy difícil, pero viene algo bueno, voy a resucitar. Ahí no termina la cosa. El Señor está mirando más allá de la cruz. Y sabes, el Señor está viendo más allá de tu dolor el día de hoy. Y yo no sé si te encuentras en dolor, yo no sé si te encuentras en angustia, yo no sé si hay algo en tu vida que te causa este dolor de parto,
pero sabes, el Señor está viendo más allá de tu dolor y lo que el Señor tiene para ti es algo bueno. Viene algo bueno de parte de Dios para ti. Y no hablo tal vez de algo que puedas recibir aquí, sino hablo de esa vida eterna que el Señor nos da. Algo que como dice su palabra, ya no va a haber más lamentos, ya no va a haber más tristeza en ese lugar. Entonces lo que hoy padecemos aquí es temporal. Es temporal y tal vez el Señor tiene algo bueno para ti aquí también. A lo mejor el Señor en medio de todo eso que te está mostrando es porque tal vez tiene algo bueno para ti. Pero tienes que estar consciente que el Señor está viendo tu dolor y que el Señor ya sabe qué más viene para ti. Entonces puedes buscarle. Puedes encontrar consuelo en el Señor si el día de hoy te sientes derrotado, si el día de hoy te sientes triste. Busca a Dios, busca a Jesús para que Él te dé consuelo. Entonces vemos eso, ¿no? Que el Señor sabía por la soledad por la cual iba a pasar, pero también a ellos les da esperanza porque sabía que ellos también se iban a afligir. Y entonces en el Señor siempre hay esperanza para nosotros. Y versículo 29 al 31 dice, entonces Pedro le dijo, este es Pedro, ¿no? Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces el Señor dice, se van a escandalizar, se van a ir, y ya sabemos cómo era Pedro. Dice, yo no, Señor, estás mal. A mí no me conoces, yo soy bien rudo, y si tú te vas a la muerte, yo me voy a la muerte contigo. Y el Señor escuchándole y diciendo, Pedro, ¿me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante 2 veces? Y él, no, Señor, no, si es necesario, muero contigo. ¿Y qué podemos aprender de Pedro aquí? ¿Qué nos puede dejar Pedro aquí para nuestras vidas? Bueno, 2 cosas que al menos veo yo, que nuestras fortalezas pueden ser de tropiezo para nuestra vida, y que nuestras debilidades Dios provee para salir adelante. Aquí cuando creemos que hay un aspecto de mi vida que no necesito a Dios, que tal vez digo, no, Señor, aquí yo puedo, aquí yo soy muy fuerte, aquí yo sé controlar las cosas, aquí yo no puedo tropezar. Bueno, ahí es donde esas situaciones pueden ser de tropiezo para nuestra vida, porque mostramos en esos momentos que no necesitamos de Dios. 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y muchas veces estamos en esa soberbia pensando que en esa situación, en ese entorno, yo no voy a caer. Y Pedro está diciendo, no, hombre, Señor, estás equivocado, si yo soy bien bravo. Si yo soy bien bravo y si algo te quieren hacer, yo respondo. Y el Señor le dice, no sabes, Pedro, no sabes. Entonces, donde mostramos que no necesitamos a Dios, ahí tenemos que poner nuestra atención, ahí tenemos que estar firmes de no caer, porque normalmente es donde tropezamos, donde creemos que la libramos toda. Y en nuestras debilidades provee para salir adelante, porque cuando estamos débiles, cuando sabemos que no podemos con algo en nuestra vida, es cuando vamos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame con esto porque no puedo. Y ahí es donde Dios provee y nos da fuerzas para salir adelante. 2 Corintios 12:9 al 10, Pablo dice, y me ha dicho, bástate en mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entonces vemos este contraste, ¿no? Que donde decimos que la libramos, podemos tropezar, pero generalmente cuando no podemos, vamos a Dios. Y yo creo que el consejo es ese, que busquemos a Dios aun cuando creamos que somos capaces de hacer las cosas o aun cuando no podamos hacerlos. Tal vez Pedro, si se hubiera quedado en silencio, si le hubiera preguntado a Dios, no sé, otra cosa, en vez de decir, no te abandono, pues le hubiera ido diferente, ¿no? Le hubiera ido diferente, pero vamos a ver a Pedro cómo realmente niega a Jesús, cómo realmente tropieza. Donde él creía que era fuerte, de repente se viene abajo y de repente viene dolor a su vida. Y entonces vemos esto en estos primeros versículos, ¿no? Jesús anunciando que ya vienen por él, que ellos lo van a abandonar, que lo van a dejar solo. Pedro diciendo, yo no te voy a abandonar, yo si es necesario muero por ti. Y después vemos ahí 32 al 42, cambia la escena, van camino al monte de los olivos, van camino al Getsemaní, y dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre que yo voy, entre tanto que yo oro. Y bueno, Getsemaní significa prensa de aceite, y era este jardín donde estaban los olivos y daban las aceitunas, y ahí pues sí, prensaban las aceitunas para sacar el aceite de olivo. Pero también vemos que es el lugar donde Jesús fue molido. Acompáñame allí a Lucas capítulo 22. Es este mismo pasaje paralelo. Y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si tú quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y vemos que Jesús está en agonía, está agonizando, su cuerpo no está resistiendo ese momento, y está ahí siendo prensado, no está siendo molido el Señor Jesús realmente ahí en el Getsemaní. Y también nos dice la palabra que el Getsemaní era un lugar donde donde Jesús iba a orar seguido, no era un lugar donde él se apartaba. Entonces en este jardín del Getsemaní es donde realmente Jesús sale victorioso, ¿no? Sale victorioso, en la cruz consuma esa victoria, pero aquí en el Getsemaní, en oración, es donde Jesús es molido y es donde Jesús sigue firme a su misión, que era salvarnos. Y dice que ahí que le dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y el Señor me gusta porque no se equivoca, y Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a llamar a Pedro, Jacobo y Juan que lo acompañaran en oración, pero que ellos no iban a orar. Y Él dice, pues el que va a orar soy yo. Y nadie iba a acompañar a Jesús en oración esa noche. Y creo que así pasa en nuestras vidas. Hay veces que el Señor nos invita a la oración, que el Señor quiere que estemos orando, y nosotros simplemente no queremos orar. Nosotros preferimos usar nuestro tiempo para otra cosa,
preferimos dejar la oración para más tarde y ese más tarde nunca sucede. ¿Por qué? Porque creo que muchas veces no nos importa. No nos importa, y el Señor vino a este mundo a restaurar su relación con nosotros, y el Señor tiene una relación restaurada contigo, pero no te pones a orar con el Señor. Y el Señor Jesús sabe que hay ocasiones que no queremos orar. Sabe que hay días, que han pasado días y no hemos orado a Él. Pero Él es muy bueno, es misericordioso, como dice su palabra, y por lo tanto su Espíritu Santo y nuestro Señor se mantienen constantemente orando por nosotros para que podamos recibir misericordia. Aun cuando yo no quiero orar, su Espíritu ora por mí y Jesús está orando por mí. Romanos 8:26 dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Dice, cuando estás débil, cuando no tienes ganas de orar, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y mientras nosotros decimos, no, ahorita oro más tarde, el Espíritu con gemidos empieza a orar y empieza a pedir lo que nosotros no sabemos pedir. Romanos 8:34 dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y cuando yo no quiero orar, su Espíritu está orando y Jesús está orando por mí a la diestra del Padre. Y dices, bueno, pues si ellos están orando, ¿yo para qué necesito orar? Y entonces, ¿yo para qué oro si ya el Espíritu Santo y Jesús están orando por mí? Bueno, ahorita su palabra nos va a decir por qué tenemos que estar orando. Y versículo 33 dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Y recuerdas a Pedro, Jacobo y a Juan dónde los vimos en Marcos juntos la última vez? En el monte de la transfiguración. El Señor los llama, los lleva al monte, cambia su aspecto delante de Él, se glorifica delante de ellos, ven a Jesús ahí en gloria. Y esa vez es la última vez que vemos estos tres juntos, pero en este momento los llama porque Él comienza a entristecerse y a angustiarse. Y sabes, muchas veces nos gusta en la vida cristiana pasar los momentos de gloria. Nos gusta estar con Jesús en los momentos padres de nuestra vida con Cristo, cuando Jesús está mostrando su favor, cuando Jesús está mostrando su gloria, pero a veces no nos gusta caminar por donde hay angustia. Y es un hecho que va a haber angustia en nuestras vidas. Es un hecho que va a haber dolor en nuestras vidas, pero creo que Pedro más adelante, cuando ya es más grande, cuando está por morir, cuando escribe su epístola, creo que entendió que las pruebas son oportunidades para alabar, para glorificar y honrar a Dios. En ese momento, Pedro reprueba. Pedro pues no pasó la prueba, ¿no? Y muchas veces nosotros no pasamos la prueba. Pero vemos que Pedro se da cuenta que las pruebas son oportunidades para alabar, glorificar y honrar a Dios. Y escribe 1 de Pedro 1:6-7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y Pedro entendió que ese día, cuando el Señor lo invitó a orar, fracasó.
que no pudo estar con el Señor Jesús en su momento de angustia, en su momento de debilidad, pero creo que entendió que después la prueba que venía para él era oportunidad para alabarle, para glorificarle. Y nosotros igual, tal vez hoy estás pasando por prueba, tal vez hoy estás padeciendo y puedes en medio de ese dolor, en medio de esa angustia, glorificar a Dios, alabarle, honrarle con tu vida. Las pruebas nos dan esa oportunidad para honrar a Dios. Y ahí están Pedro, Jacobo y Juan y con el Señor, y les dice en versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Otra traducción dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Jesús decía, me estoy muriendo. Jesús estaba tan angustiado, tan triste en ese momento, estaba siendo tan oprimido en ese momento que dice, estoy muriendo, me estoy muriendo. Ahora, ¿por qué Jesús sentía que se estaba muriendo? ¿Por qué Jesús está diciendo en estos versículos esas palabras? Un comentario dice, su alma santa se hundió del horror de ser hecho pecado sobre el madero. No era la muerte, sino la ira divina en contra del pecado, la imputación de todas las iniquidades hacia él, la cual llenó su alma con horror. No había conflicto de voluntades. Y Dios aborrece el pecado. A Dios no le gusta el pecado en nuestras vidas. Un Dios tan santo, un Jesús tan santo, sin mancha, un Jesús que no pecó, que en todo fue obediente. En ese momento el Señor Jesús está tomando todo eso que aborrece Dios, todo eso que aborrece el Padre, y lo está tomando para Él. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y entonces el tener que recibir el pecado lo empezó a angustiar. ¿Recuerdas que el Señor cuando está ahí en el monte de la transfiguración y cuando es bautizado le dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco? Y en ese momento el Señor Jesús está triste porque se va a hacer pecado por nosotros. En ese momento no había complacencia. En ese momento está tomando nuestro pecado, está siendo abandonado, está conociendo la soledad que trae la muerte. Y el Señor está angustiado tanto que sentía que se moría, porque estaba cargando con los pecados del mundo. Ahora tenía ese lugar, ahora tenía que tomar ese lugar como un pecador. El que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Y nosotros pecamos con singular alegría muchas veces. No nos causa nada. Decimos, no pasa nada. Que el cabo que me perdona. Y el Señor Jesús entristecido por llevar eso. Versículo 35 Jesús hace, y 36 Jesús hace una petición. Y yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y Jesús no estaba pidiendo que todos fueran condenados, no estaba diciendo, mejor no hacemos esto, Señor, y que todos se mueran. Más bien el Señor le estaba pidiendo al Padre que en su poder, en su soberanía, si había algún otro plan que no era ir a la cruz, lo hiciera. Pero sabemos que no había otro plan. Entonces Jesús no está pidiendo que fuéramos condenados, sino está diciéndole, Señor, ¿habrá otra forma de salvar al mundo, de redimir al mundo que no sea lo que viene sobre mí?
También vemos que usa la palabra Abba y se dirige a Dios en afecto, en intimidad, como de un padre a un hijo. Le dice Abba. Esta palabra era papito o papi. Dice papi, como cuando el día que tengas o tienes un hijo y se acerca a ti para pedirte un favor, ¿no? Ahí está el Señor en intimidad llamando Abba a Dios. Y vemos de la petición, dice, aparta de mí esta copa. La copa representa la ira de Dios bebida por Jesús. Esa copa tenía el pecado del mundo, esa copa tenía la ira de Dios, y Isaías 57:17 dice, despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Y entonces ahí en eso se encontraba todo lo que el pecado representa, pero también todo lo que correspondía al pecado, ¿no? Toda la muerte que un pecador debería de recibir, ahí estaba en esa copa que Jesús decide tomar. Y sabemos que la ira de Dios recaería sobre el cuerpo de Cristo, sobre la vida de Jesús. Todo lo que me tocaba a mí pagar, el Señor Jesús se pone por delante de mí para que yo no lo sufra. Y entonces ahí está el sacrificio de Cristo, diciéndote que creas en Él, pidiéndote que consideres el sacrificio para que la ira de Dios no venga sobre ti. También nos enseña a pedir conforme a su voluntad. Y esto muestra total dependencia a Dios, a creer que todo lo que Dios decida es para mi bien. El Señor dice, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y creo que tenemos que empezar a orar de esa manera, a pedirle a Dios que cumpla su voluntad en mi vida. Creo que se necesita mucha fe para orar así, porque regularmente cuando oramos a Dios, pues oramos lo que nosotros queremos. Señor, dame esto. Señor, cúmpleme esto. Señor, por favor, haz esto. Y entonces cuando le decimos a Dios, Señor, pues quisiera hacer esto, pero ¿tú qué quieres? ¿Tú qué quieres que pase? El Señor nos va a responder. Y entonces estamos conformes con Dios, sabiendo que lo que Él me respondió es lo que Dios quería. Y entonces hay que tener fe para pedirle así al Señor. Y también aprendemos en estos versículos que por cuanto el Señor Jesús nos dice, bueno, está la opción B. Si tú no quieres ir a la cruz, vamos a hacer esto. El Señor nos muestra que no hay plan B para la salvación. Que lo único que puede salvar al mundo, que la única forma en que un pecador puede ser salvo es a través de Cristo, a través de su padecimiento, a través de la cruz que Él cargó, a través de Él haber sido entregado como el cordero inmolado que quitaba el pecado del mundo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y entonces aquí en estos versículos vemos que el único plan de salvación que Dios tenía para la humanidad es Cristo. No había otra, no hay otra fórmula, no hay otro camino. El único lugar al que podemos ir para ser salvados es Jesucristo. Entonces, si no has creído en Él, te animo a que consideres sus palabras. Te animo a que pienses lo que Jesús está diciendo aquí. Porque le dice, Señor, ¿podemos hacerlo de otra forma? ¿Hay un plan alternativo? Y el Señor contesta que no. Que esa era la forma desde antes de que todo fuera creado
para que el mundo fuera redimido. Versículo 37 al 40 dice: vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y el Señor ahí en versículo 34 les dice: quédense aquí y velen conmigo. Jesús les había pedido que lo acompañaran a velar, pero cuando Él vuelve a buscarlos, los encuentra durmiendo. Ahora, ¿por qué les dice que velen? Pues les pide que estén atentos. Les pide que estén listos. Y ¿sabes para qué les dice eso? Para que ellos no se encuentren expuestos. Para que si de repente llegaban con Judas todas estas personas, pues no los encontrara durmiendo. Y ¿sabes? Así se encuentra nuestra vida si no estamos en oración y si no estamos alerta. Hace rato pregunté, entonces, ¿por qué tenemos que orar? Si Jesús y su Espíritu oran por nosotros, ¿por qué tengo que orar? Pues el Señor quiere que no estemos expuestos. Y cuando estamos orando, cuando estamos velando y llega la prueba, no nos sorprende. No nos sorprende. Cuando dejamos que el Señor nos hable, nos prepare y llega la prueba, no nos asusta. Pero si no estamos velando y nos quedamos dormidos, va a llegar el día del problema, va a llegar el día de angustia y vamos a decir: ¿y ahora qué pasó, Señor? ¿Y ahora cómo le hago aquí? ¿Y ahora cómo paso esto? Pero antes no estuvimos velando. Entonces las pruebas empiezan a luchar desde antes de que vengan. Las pruebas empiezan a vivir desde antes de que lleguen. Y tenemos que estar listos para cuando llegue la prueba. Y tenemos que estar orando para que cuando llegue la prueba sepamos qué es la prueba, ¿no? Y para mí Gaby es un ejemplo. Para mí Gaby es un ejemplo. El viernes subí un video de pues la conferencia que ella tuvo de mujeres, y ella dijo ahí en el video que todo ese mes de devocional, que todo ese mes de lectura, el Señor le estuvo diciendo que prueba venía a su vida, que iba a ser temporal, pero que prueba venía a su vida. Y entonces cuando llegó la prueba, no la sorprendió, porque ya estaba lista, estaba velando, estaba orando. Y ese es un ejemplo para mí, ¿no? Ese es un ejemplo para mí. Su vida es un ejemplo para mí. Y nosotros igual. Antes de que venga la prueba, ponte a orar. Va a venir. No sé cómo va a llegar a tu vida. No sé en qué forma la prueba va a llegar a tu vida. Pero la prueba está cerca. La prueba viene. Y tienes que estar listo. Porque si te hayan expuesto, si te hayan dormido, dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién se va a comer primero? A los que están dormidos. Va a intentar tumbar al que está despierto, pero créeme, hasta como dice el refrán, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Y vemos eso, ¿no? Y también vemos que dice el Señor Jesús aquí: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y sí es cierto. O sea, no has dicho: hoy sí voy a orar, hoy sí voy a leer, hoy sí voy a hacer esto, hoy esto para el Señor, voy a hacer esto, y termina el día y no hiciste nada. Porque el espíritu está dispuesto, pero tu carne dice: al rato. Se te pasa la emoción de la mañana
y empiezas a hacer cosas y dices al rato, hoy sí voy a ir a la iglesia, y llega el domingo y no vienes. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y entonces, ¿por qué te quedaste ahí? ¿Por qué no hiciste lo que ibas a hacer para el Señor? Pues porque estabas dormido. Porque estabas dormido. El velar y el orar nos hacen despertar. El velar y el orar nos hacen estar listos. Y entonces tenemos que estar listos. Esto yo me lo quedo para mí. A mí me toca compartírselos, pero en verdad esto que hoy estoy leyendo son palabras que el Señor me dice y me pone así en perspectiva y dice, hey, tú también. No solo lo compartas, eso también es para ti. También eso es para ti. Y vemos que pasa lo mismo. Otra vez fue y lloró diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Y dice, y vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, se acerca el que me entrega. Era tiempo de despertar. Ya no iba a haber tiempo para ellos de velar, de orar. Judas estaba cerca de donde ellos estaban, y donde los discípulos fracasaron, Jesús triunfó. Jesús estuvo ahí velando, orando, angustiado, pidiéndole a Dios dirección, no solamente aquí, sino desde antes. Y donde Jesús nos muestra que Él triunfó, nos muestra donde nosotros fracasamos. Y el Señor constantemente nos dice, oren. El Señor constantemente nos dice, velen. Y ahí está Jesús triunfando. Tan triunfante es Jesús que dice, levantaos, vamos. No dice, ahí vienen, hay que esperarlos. En ese momento el Señor Jesús va y les va a hacer frente. El Señor Jesús se pudo haber ido. Dijo, ahí vienen, vámonos para el otro lado. Y ahora vamos para acá, y ahora vamos para allá. Dijo, vamos. Los enfrentó. Fue a buscarlos, fue a tener ese encuentro con ellos. Juan 10:18 dice, nadie me quita, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y el Señor Jesús está haciendo lo que el Padre le dice. Y está listo el Señor. No fue que le quitaron la vida. Él se entregó por amor a nosotros. Jesús entregándose voluntariamente y orando fue fortalecido. La forma en que el Señor nos fortalece para la prueba es orando. No recibió su petición, pero Dios le dio la fortaleza para enfrentar lo que venía. Y entonces vemos eso, ¿no? Que Jesús va por delante de nosotros. Jesús en ese momento se para y camina al encuentro de ellos. Y Jesús el día de hoy en tu lucha se para y va delante de ti. Él no te abandona. Él está listo para luchar por tu prueba. Entonces en estos versículos vemos eso, ¿no? Que debo de cantar a Dios en medio de la prueba porque sé que Él me dará la victoria. Puedo confiar en Jesús porque Él está viendo más allá de mi sufrimiento. Él sabe lo que estoy padeciendo, pero Él mismo me dará el consuelo que necesito. Vio más allá de la cruz porque sabía que algo mejor venía para su vida. Sabía que nos iba a quedar clavado en la cruz, que iba a resucitar de entre los muertos y que su aflicción iba a traer fruto. Y aquí estamos tú y yo, aquí está su iglesia, su pueblo, el fruto de su aflicción. Y para Él eso era su gozo, su alegría. Debo tener cuidado de no tropezar por estar confiando en mí. No debemos de confiar en lo que sé hacer, en lo que soy. Debo de confiar en Cristo.
aprendo que debo de pedir conforme a su voluntad, que tengo que estar atento porque la prueba viene, tengo que estar velando. Jesús oró y triunfó haciendo frente a sus enemigos y ganando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y creo que tenemos un Dios victorioso, un Cristo victorioso que no les tuvo miedo y que al contrario dijo, aquí estoy, tómenme. Y hasta aquí vamos a dejar la enseñanza del día de hoy, pero recuerda eso, que Dios va por delante de ti en la vida. Entonces, oramos. Pues Dios bueno y Padre bueno, Señor, pues tenemos mucho que aprender, Señor, de ti. Me asombra, Señor, la forma en que tú viviste, la forma en que tú eras, Señor, y lo pequeño, Señor, y necio, Señor, que somos muchas veces, Señor, porque tú nos das recomendaciones que muchas veces nosotros no queremos hacer, Señor, pero Dios, pues, en ese día, Señor, en el Getsemaní, Señor, pues tú sufriste, Señor, pero también venciste, Señor, porque te levantaste de ahí dispuesto a ir a la cruz, sabiendo que no había otra forma de redimirnos, sabiendo que no había otra forma para salvarnos, Señor. Vas voluntariamente a la cruz para perdón de nuestros pecados y te lo agradecemos, Señor. Te lo agradecemos porque esa copa, Señor, que tú tomaste, Señor, yo ya no la tengo que probar, Señor. Yo ya no la tengo que tomar, Señor. Y pues te lo agradezco, Dios, porque salvaste a este pecador que nada merecía de ti. Así que en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gloria, honra, Señor. Abre nuestros labios, Señor, para cantarte. Amén. Pues Dios te bendiga, espero vernos pronto. También recordarte que si necesitas apoyo, ayuda, hemos repartido, tengo que decirlo para que te animes, pero hemos repartido algunas despensas. Si tú el día de hoy necesitas alimento, necesitas oración o te podemos ayudar en algo, por favor, sin pena, sin miedo, acércate a nosotros. Queremos buscar una forma para apoyarte porque sé que estos días para muchos no han sido fáciles. Entonces queremos servirte. Pues nada, Dios te bendiga.